Hola, buenos días a todos. La gente que no cree en Dios se fija mucho en el comportamiento de quienes decimos ser cristianos. Lo único que tiene poder para conmover verdaderamente al incrédulo es que los cristianos seamos capaces de ayudar a la gente con verdadero interés y dedicación. Pues si el principal interés de Dios es salvarnos por amor, a los cristianos también se nos tiene que notar que nuestro principal objetivo son las personas. Ayudarlas en sus pobrezas materiales y en sus calamidades emocionales, psicológicas y espirituales. Un cristiano no puede dejar de ayudar a un débil por un partido de fútbol, un entretenimiento, una película o cualquier otra frivolidad. Un cristiano no puede relajarse con cualquier cosa sabiendo que hay gente con pensamientos de venganza o con pensamientos de suicidio o cualquier cosa similar. Y los cristianos hemos de intentar suavizar en el nombre de Dios. En 1888, la iglesia adventista con el sanatorio Battle Creek, ubicado en Michigan, Estados Unidos, bajo el mensaje de la justificación por la fe, comenzó a realizar un trabajo verdaderamente excepcional de ayudar al prójimo, tanto dentro del sanatorio como realizando visitas alrededor del mismo, trabajando a aquellos enfermeros no solo de forma mecánica y profesional, sino realmente ilusionados de ayudar a los débiles, como quien ama de verdad. El mensaje en 1888 fue la justificación por la fe, pero como dice Santiago en 2.26, la fe sin obras está muerta, pues la verdadera fe implica amor, y el amor lleva a hacer cualquier cosa por los demás. Con este espíritu excepcionalmente animado, trabajaron en y desde Battle Creek los adventistas, de forma que el Espíritu Santo comenzó a derramarse en torno al trabajo del sanatorio y Jesús estuvo a puntito, muy cerca de volver en aquel entonces. Decía la profeta de Dios, el Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy precioso a su pueblo. Este mensaje fue acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo en gran medida. Pero desafortunadamente, algo detuvo este buen trabajo. La luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria fue resistida. En 2026, en adelante, tenemos que imitar lo bueno que se comenzó a realizar en 1888 e imitarlo. La secuencia sería la siguiente. En 1888 se presenta el mensaje de justificación por la fe. Kellogg amaba el mensaje de Ellen White y la reforma pro salud. Kellogg es efectivamente el de los cereales. Era médico adventista en aquella época, pero ministros importantes adventistas comenzaron a resistir y a protestar lo que decían Ellen White y Kellogg. En 1889, a pesar de la resistencia, muchos adventistas se sienten admirados por el amor de Dios, por este mensaje, y con amor quieren llegar a los necesitados. Ellos se sienten amados por Dios y quieren devolver ese amor hacia los demás. En 1892, el sanatorio de Battle Creek, liderado por Kellogg, organiza enfermeros para formar a adventistas que ayuden a los necesitados. Todo esto se hace con mucha ilusión y con mucho interés. A este grupo de jóvenes se le denominan las bandas de ayuda cristiana, lo que más adelante ha venido a ser la obra médico-misionera. En 1893, Ellen White indica que el fuerte pregón de Isaías 58 ha comenzado, siendo este fuerte pregón un evento previo a la segunda venida de Cristo, una condición, y este fuerte pregón consta de ayuda evidente a los débiles, que sería la manifestación de los hijos de Dios según Isaías 58, y defensa humilde del sábado frente a la obligación por la fuerza del domingo que ejercen iglesias evangélicas de Estados Unidos y Vaticano. El mensaje de justificación por la fe, llevó muchos adventistas a ayudar a los débiles por verdadero amor, no fingido, pero hubo algunos ministros que con ideas intelectuales equivocadas resistieron el mensaje y aquellos enfermeros los terminaron de desanimar, y la obra paró. Así, Elena White indicó lo siguiente: deseo deciros que cuando los ministros del Evangelio y los obreros médicos misioneros no están unidos, se coloca sobre nuestras iglesias el peor mal que se pueda concebir. No un mal cualquiera, sino el peor mal es cuando los ministros no aceptan la obra médico-misionera en forma de dieta vegetariana,
llevar a los débiles a entornos rurales y dar actividad y trabajo. Por parte de los ministros hubo un rechazo en aquella obra de amor. Hoy día, desde 2011 que llegué yo a la iglesia adventista, he sentido ese mismo rechazo. Llevo 15 años intentando que la iglesia adventista abra sanatorios en Madrid y España en entornos rurales, pero los ministros resisten. No es un mensaje que guste, pero escrito está que antes de que Dios venga en pocos años, estos sanatorios han de estar abiertos y que ahora, desde el 2026 en adelante, hemos de comenzar y que comenzaremos y terminaremos lo que comenzó en 1888. Ahora bien, no hemos conseguido en 2026 ni arrancar lo que por lo menos sí que se consiguió arrancar en 1888, pues cuando planteé hacer esto en la iglesia, me echaron de la dirección. No me importa tanto que me echaran, más que los débiles siguen estar atendidos debidamente, como es el deseo de Dios y como debiera de ser el deseo de cualquier buen cristiano. Este vídeo es para rearrancar lo que comenzamos en 1888 y terminarlo, porque Dios no vendrá hasta que los adventistas realicemos este trabajo. Ahora bien, para arrancar este proyecto hace falta dinero, porque el sanatorio de 1888 requirió de ofrendas. Habrá albañiles, fontaneros, agricultores, enfermeros. Esta gente no puede trabajar gratis, han de recibir un sueldo, por lo menos al principio, para arrancar. La iglesia adventista tiene todos estos perfiles necesarios, pero como la iglesia no les está dando trabajo para crear sanatorios, tienen que trabajar para gente que no son de la iglesia para conseguir su mensualidad. Trabajan para gente que luego no van a querer ayudar a los demás, con lo cual ese trabajo simplemente vale para recibir un sueldo, pero es estéril a la hora de ayudar a los demás. La pregunta es, ¿cómo Ellen White y Kellogg consiguieron poner en marcha el sanatorio de Battle Creek que tanto agrada a Dios? De la siguiente manera. Hay que designar a hombres de criterio sano, no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales, de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros y que se puedan también equipar debidamente para atender, aquí la clave, a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Esta es el amor, esto es la misericordia, esto es lo que la gente quiere ver y esto es lo que Dios también quiere ver y actualmente no lo estamos haciendo. Buscad tales lugares fuera de las grandes ciudades, donde se pueda conseguir edificios apropiados, ya sea como donación de sus dueños o comprados a un precio razonable con las ofrendas, no con un circuito paralelo en la iglesia, sino con las ofrendas dentro de la tesorería del Señor, con las ofrendas que dé nuestro pueblo. Que no toque a algunos adventistas con buenas intenciones, desanimados con que los ministros dicen que no hay que utilizar las ofrendas ni la tesorería para poner en marcha entornos rurales. Eso ofende y es contrario al deseo y la voluntad de Dios, porque la tesorería del Señor es del Señor. No son de ministros con ideas equivocadas. Nosotros no nos tenemos que comprometer con los ministros, nosotros nos tenemos que comprometer con la palabra de Dios. Y Dios quiere que su tesorería sirva para esta clase de cosas. Diezmos para una cosa y ofrenda para esta actividad. Se han de designar hombres y estos han de ser sostenidos, por lo menos al principio, con ofrendas que demos entre todos, unos más y otros menos. Cuando el asunto ya ruede, a lo mejor se está ayudando a gente que sí es capaz un poco de pagar esa sanidad y ese bien que le estamos haciendo, pero para el arranque hace falta las ofrendas nuestras de los adventistas. Ya estamos viendo que Estados Unidos está creciendo como dragón con violencia. Es verdad que está ahora atacando a lo que consideran dictadores, pero ya sabemos que luego eso se va a torcer y que va a venir con el decreto dominical. Los precios de la vivienda y alimentos siguen incrementándose y pronto, adventistas y no adventistas, vamos a tener que decidir entre comer o tener techo si nos quedamos aquí en la ciudad. Hay que salir de las ciudades muy pronto, pues como decía bien Elena de White, está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Es un asunto de vida o muerte, al fin y al cabo. Y todo el problema que estamos teniendo, que no estamos teniendo éxito, es porque no estamos usando la tesorería del Señor adecuadamente, porque los ministros es como en la época de Jesús, que los fariseos era como que daban miedo ponerte con ellos. Nosotros no nos tenemos que poner ni en contra de los ministros, simplemente tenemos que declarar la verdad y luego ya los ministros son los que deciden si apoyan o no apoyan. De momento
ha habido resistencia, pero los entendidos, los adventistas entendidos, hemos de ponernos a hacer que la tesorería del Señor sirva para apoyar a albañiles, fontaneros, enfermeros y agricultores en las primeras semanas, en los primeros meses de este trabajo. Luego ya lo mismo los sanatorios se pueden ir sosteniendo por sí mismos según lo que Dios quiera, como que avance, ¿no? Para poner en marcha entornos rurales, la tesorería del Señor es fundamental para sostener la obra. Entre muchos adventistas que queremos hacer bien, veo que no todos entendemos este punto de la tesorería del Señor y de las ofrendas. Pensáis que solo los ministros tienen autoridad para decidir cómo se utiliza la tesorería del Señor y las ofrendas, pero Elena de White indicaba que todos tenemos que tener interés por llenar la tesorería del Señor y darle un uso adecuado. Que ella no podía estar en todo, ella se quejaba también de que ella procuraba que todo se hiciera bien, pero no podía estar en todos los lados, y que sí que pedía a hermanos adventistas que, al igual que ella, también estuvieran preocupados porque la tesorería del Señor estuviera en buenas condiciones, saneada, y que se usara para lo que se tiene que usar. Pero ella junto con muy poca gente, porque luego el adventista muchas veces nos queremos relajar, ¿no? Pensar más en el amor de Dios y cómo Dios nos ayuda, pero luego responsabilidades y estar encima, hay que pensar que ahora mismo hay gente que está sufriendo y no están contando con nuestra ayuda como está escrita. Entonces tenemos que tender a los adventistas a dejar de estar cómodos y buscar este tipo de actividades, buscar ofrendas, poner en marcha sanatorios para poder ayudar de verdad y terminar la obra de 1888. Ella decía, respecto al uso de las ofrendas y la tesorería, las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a preguntar, ¿cómo está usándose el dinero que pusimos en la tesorería? El Señor desea que se haga una búsqueda minuciosa. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en sociedad con Dios? Nos apartamos de la escena insatisfechos y descorazonados. Solicitaba de forma constante y permanente ofrendas para poner en marcha impresión de libros y folletos, a la vez que solicitaba en el nombre de Dios para poner en marcha sanatorios en entornos rurales con la reforma pro salud como base, teniendo como métodos de sanación el ejercicio en el campo, con huertas y otras actividades, agua, comida sana, aire, sol. La solicitud y entrega de ofrendas, junto con una administración inteligente de las mismas y bien intencionada, es la clave, no por circuitos paralelos, sino desde la tesorería del Señor. Esta solicitud de ofrenda la hemos de presentar entre los adventistas de forma permanente desde ahora en 2026 hasta que Cristo venga, para nuestro bien y para la gente que aún no son o no sois adventistas, pero lo seréis. Como en 1888, habrá resistencia por parte de algunos ministros y de algunos hermanos. Pero otros ministros y otros hermanos aceptarán, tal y como expresaba Ellen White respecto al zarandeo que Dios provocará en esta iglesia por dejar de ayudar a los débiles, como se comenzó a hacer en 1888, porque Dios ve como una injusticia que Él nos ayude y que nosotros no queramos ayudar. Indicaba respecto al zarandeo Ellen White. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, siendo esta la iglesia adventista, y que tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Con la idea de pedir ofrenda permanentemente y tener recursos para los albañiles y agricultores, ¿qué hemos de hacer? Quienes entendamos esto, hemos de reunirnos 1 o 2 veces por semana, personal o telemáticamente, para prepararnos espiritualmente y estudiar cómo exponer con claridad, buena intención y vehemencia todas estas ideas que Ellen White nos dejó en el pasado. Presentar estas ideas en las juntas de las diferentes iglesias en Madrid, donde nosotros estamos ubicados, y presentar estas ideas a todos los hermanos de las iglesias de Madrid que aún no hayan visto este vídeo o alguno similar. Consultar entre todos los miembros de la iglesia adventista quienes son albañiles, agricultores, enfermeros o cualquier actividad útil donde hayan demostrado
su buena profesionalidad en su actividad y que quieran trabajar para la Iglesia creando sanatorios en entornos rurales, indicándoles que tendrán un sueldo por parte de la Tesorería del Señor. Una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia, donde los hermanos con capacidad podamos entregar ofrendas reservado exclusivamente a crear entornos rurales. En fases posteriores ya podremos ahí también emprender otro tipo de actividades. Apuntar que en entornos rurales ya tiene la Iglesia Adventista en propiedad para realizar esta tarea y no realizar compras si ya disponemos de terrenos que no se están utilizando adecuadamente. Consultar entre los hermanos de las iglesias quienes tienen propiedades en entornos rurales y ver de qué forma se les puede sacar provecho. Jóvenes que no son profesionales pero tienen fuerza física e intelectual para estar al servicio de los profesionales y aprender y construir en otros emplazamientos. Hermanos con poco trabajo, jubilados o jóvenes en paro que puedan atender llamadas de teléfono, porque los que trabajamos podremos ofrendar, pero quienes no trabajen podrán atender. Creación en la Iglesia Adventista de un ministerio rural donde todos los sábados, en todas las iglesias, se recuerde la necesidad de estas ofrendas y exposición semanal todos los sábados de los objetivos y avances conseguidos. Al final un espacio semanal de 10, 15, 20 minutos para abordar en todas las iglesias de Madrid y contornos pues todo ese trabajo. Toda resistencia o desinterés en esta tarea nos colocará en una posición sumamente delicada, porque ya hemos visto anteriormente que a quienes nos agarren los tiempos finales en la ciudad vamos a tener problemas quizás más allá de hasta donde nos puedan permitir nuestras fuerzas. Pero dado que Dios ha dicho que esto se va a realizar, porque es condición previa a su segunda venida, y esta segunda venida está garantizada, esto ocurrirá. Quienes colaboren serán los corderos que serán salvos, pero quienes resistan, es mejor no resistir. Yo tengo trabajo y no tengo el tiempo libre que esto requeriría, pero en mis ratos libres estaré disponible en el teléfono y en el correo que se ve en pantalla y estaré pendiente también de los comentarios de este vídeo. Dios os bendiga a todos, adventistas y no adventistas, y espero reunirme pronto con vosotros para hablar y con ilusión, amor e inteligencia avanzar toda esa tarea, anticipando que aquellos que teniendo fuerza quieran aprovecharse, recordar las palabras del apóstol Pablo de quien no quiera trabajar, que tampoco coma. Hay que ayudar al débil en sus malas rachas, pero no al egoísta que se quiera aprovechar. Se le ayuda al débil a reponerse, pero una vez repuesto, ha de desear ayudar tal y como fue ayudado. Dios os bendiga y como resumen, la petición y buena gestión de ofrendas dentro, en mayúsculas, dentro de la Iglesia es fundamental. Es la clave de que terminemos la obra. Si no, todo es como un intento ahí de hablar, podemos hacer así, así. La tesorería del Señor es la clave. Dios quiere ayudarnos con su tesorería, pero espera que haya hombres y mujeres que nos levantemos en este tiempo para si luego nos están pidiendo estas ofrendas y nos están gestionando bien, pues al igual que Helen White preguntó cómo se estaban gestionando las ofrendas, que nosotros también lo hagamos, porque no es responsabilidad solo de una única persona o de un pequeño grupo de personas. Así que los entendidos, pongámonos con esto. Dios os bendiga y vayamos a gestionar bien esas ofrendas. Hasta pronto.